Bueno, pues el próximo 12 de septiembre, el aula magna del Colegio Civil va a vibrar con la elegancia y la fuerza de Musas Ensamble de Arpas, el primer y único cuarteto profesional de arpas de pedales en México y Latinoamérica. Con una trayectoria que cruza escenarios como Bellas Artes y Bogotá, este ensamble, fundado en el 2018, se ha convertido en un referente internacional por su capacidad de tender puentes entre lo académico, lo popular y lo contemporáneo. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una de estas chicas sobre esa misión, sobre su música, en un momento, fíjense muy bien, donde lo regional, pues, y lo latinoamericano también han cobrado mucha relevancia en el panorama global. Bienvenida, Witsi. ¿Cómo estás el día de hoy? Me siento muy contenta de tenerte hoy en día aquí con nosotros. Hola Gris, muchas gracias por recibirme. Aquí estamos, muy emocionadas de poder platicar contigo. Perfecto. Vamos a platicar obviamente sobre este concierto que se viene la próxima semana, pero antes quisiera conocer un poquito más y sobre todo para que nuestro auditorio también conozca pues la trayectoria de ustedes y su trabajo. Em, Esto me trae a la siguiente pregunta. El arpa, pues tiene raíces que se remontan a miles de años, ¿no? Desde Egipto y Grecia hasta su fuerte presencia en América Latina. ¿Cómo perciben ustedes esa herencia histórica cuando toman el instrumento entre sus manos? Mira, qué bonita pregunta. Justo nuestro proyecto va de ese planteamiento. El arpa es uno de los instrumentos más antiguos que existen y llegó a América, sobre todo, bueno, Joana y yo somos de Veracruz. Mm, Y el son jarocho está muy influenciado por el barroco, porque el arpa llegó con los conquistadores y pues las comunidades lo adaptaron a sus culturas, ¿no? Y este instrumento, el arpa de pedales, lo que nosotros, el instrumento que usamos en nuestro cuarteto, tiene un mecanismo que se origina en el siglo XIX en Francia. ujú. Entonces nosotras al tener esta educación de conservatorio, digamos, académica, eh, pues europea, vamos a decirlo, eh, tiene un repertorio precioso para este instrumento que lo hace sonar de manera maravillosa, pero llegó un punto en el que nos cuestionábamos, bueno, es que pero nosotras no somos europeas y no refleja nuestra Mm. cultura. Entonces decidimos tomar esa música que sí nos representa para tocarla en las arpas que aprendimos a usar. Bueno, hablando de eso, de cómo aprendieron a usar. ¿Qué papel juega la digitación y la independencia de manos en la técnica del arpa? ¿Y cómo se entrenan ustedes para desarrollar esta destreza? Bueno, el arpa se toca muy parecido, entre comillas, al piano. O sea, Ok. generalmente los bajos, los acompañamientos armónicos se hacen con la mano izquierda y las melodías y los adornos se hacen con la mano derecha. Ujú. Entonces, igualemos en dos claves, clave de fa mano izquierda, clave de sol mano derecha, y para trabajar la independencia, pues trabajamos muchos ejercicios de técnica. Eh, Nosotras usamos solo 8 dedos, los meñiques no los utilizamos, y pues hay ejercicios, ¿no? Como de coordinación, en donde vamos trabajando, como tú dices, la independencia de cada dedo. Trabajamos combinaciones, ¿no? O sea, nosotros los numeramos dedo 1, 2, 3, 4, así en cada mano, y trabajamos ejercicios para coordinar el uno con el uno, el uno con el 2, el uno con el 3, el uno con el 4, y así de manera independiente cada dedo. Wow, qué increíble, qué interesante. ¿Y cómo distingue? Ahorita tú estabas compartiendo justamente sobre la importancia que tiene para ustedes el hecho de traer un instrumento tan antiguo, pero sazonado con nuestro bello país, con nuestra música, con nuestros grandes compositores también. Pero me gustaría nada más dialogar un poquito más sobre qué distingue el arpa de pedales respecto a otras variantes como el arpa paraguaya, por ejemplo, o llanera en cuanto a técnica y posibilidades sonoras.
Bueno, así tal cual su nombre lo dice, el arpa de pedales tiene pedales, ¿no? Ujú, Entonces, nosotras además de tocar con las manos, tocamos con los pies. ujú. A diferencia de los pedales del piano, por ejemplo, que son para hacer efectos de sonido, los pedales que tienen las arpas son para tocar notas. O sea, hay un pedal por cada nota. Está el pedal de do, de re, de mi, de fa, de sol, etcétera. Entonces son 7 pedales, 7 notas, y cada uno tiene 3 posiciones diferentes, porque dependiendo en dónde esté el pedal es bemol, natural o sostenido. Y eso es lo que tanto caracteriza a este instrumento. A diferencia de otras arpas tradicionales, como las que hay aquí en México, o la paraguaya, como lo que mencionabas, son arpas diatónicas. Entonces, para poder hacer estos semitonos, usan los dedos pegaditos como a la tabla acústica y acortan la cuerda, ¿no? Es Pitágoras, ¿no? Entre más pequeña la cuerda, más agudo el sonido. Entonces, lo que nosotras hacemos con los pedales, ellos lo hacen con las manos, ¿no? Con los dedos. Pero pues llega cierto punto en el que el repertorio que está hecho para el arpa clásica no se puede tocar en estas arpas, se vuelve una limitante porque ya hay demasiadas pues cromatismos y ya se vuelve muy complicado tocar solo con las manos sin este mecanismo Wow. que hace las alteraciones. Qué interesante. Y bueno, ¿cómo equilibras tú, por ejemplo, este aspecto físico, resistencia, postura, supongo, ¿verdad? Porque no es nada más como que estar sentada, sino mantener un equilibrio, precisión, con el aspecto artístico. Me refiero, por ejemplo, a la expresión, a la interpretación en este instrumento. Mira, no sé si esto responde a la pregunta. La verdad es que yo cuando estoy tocando no me concentro mucho en eso. O sea, pues es que requiere tanto movimiento, coordinación y energía que realmente pues sí hay que tener conciencia del cuerpo, porque si no te puedes lesionar, es Ujú. fácil lastimarse. Eh, entonces yo recuerdo que tuve la fortuna de tomar técnica Alexander en la escuela en la que nos formamos, las cuatro, que es la Orquesta Escuela Carlos Chávez de Fomento Musical, y pues sí nos enseñan técnicas de relajación, postura y sobre todo nos recomiendan hacer mucho ejercicio en la parte del abdomen porque tenemos que poder tener ese equilibrio de las manos al aire y los pies al aire porque estamos pues, tocando con las 4 extremidades que tenemos, ¿no? Wow. No, no, no. Sí, es que a mí me sorprende y la verdad es de que a veces uno como espectador no tiene idea de todo el trabajo, de todo el desarrollo y pues también, como bien comentas, hay todo un aprendizaje que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Donde no nada más es construir o entender o leer notas, sino que es parte de un todo para al final llegar a un escenario. Hablando de escenarios, y antes de llegar a nuestra invitación que vamos a hacer a la gente aquí de la ciudad de Monterrey, es por ahí leí, estuve checando en sus redes, que ustedes se van a presentar en un festival muy importante aquí en nuestro país, que es el Festival Internacional Cervantino, con 2 conciertos. ¿Podrías platicarnos rápidamente más detalles al respecto? Claro, bueno, este año el Festival Cervantino tiene a 2 invitados de honor, que es el Reino Unido y el estado de Veracruz. Entonces, nuestro programa se enfoca en las culturas de estas 2 regiones. Tienen como característica que los une el arpa, ¿no? En Reino Unido hay una gran tradición de arpa también, de una arpa muy distinta, ¿no? Del arpa celta. Oh, Eh, y en Veracruz, bueno, del son jarocho, ¿no? Entonces nuestro repertorio adapta estas 2 regiones al arpa de pedales y lo que vamos a escuchar es una combinación de compositores y de épocas. Por ejemplo, vamos a tocar música de Purcell, de John Thomas, de Sofía Corry, que pertenecen a la región del Reino Unido y a la vez estaremos tocando música de veracruzanos, tanto popular como sones, como de los compositores como Ponce o Armengol, Agustín Lara. Entonces, bueno, va a ser ahí una mezcla interesante. oye, qué bonito porque pues justamente tú vienes de este hermoso y paradisiaco estado de Veracruz.
que indiscutiblemente se trae ese sabor, ese algo en la piel y en el alma, ¿no? Tengo muchos amigos veracruzanos y sé de lo que hablo. Inclusive mi papá es de Tampico Alto, Veracruz. Así que sé de lo que te estoy diciendo. Qué hermoso que puedan ustedes haber seleccionado, sobre todo estos compositores y estos, pues, afamados y muy queridos maestros para poder darle vida a través del concepto que ustedes ya manejan. Y aquí viene justamente la siguiente pregunta. En un momento, en donde la música regional mexicana está dominando a nuevas audiencias, ¿cómo sienten ustedes su propuesta con el arpa si está realmente conectando con estas nuevas generaciones? Bueno, como tú mencionas, la música que se escucha en masas es muy distinta, eh, pero porque funciona bajo una lógica diferente. La música de masas tiene toda una industria, pues todo un capital económico que paga esta publicidad y la difusión de esta música. Y pero a la vez no es lo único que hay, ¿no? El regional mexicano, eh, pues es un género que ahora está muy escuchado, pero que siempre ha existido, ¿no? Así como, como existen muchas otras manifestaciones de la música mexicana. Ujú. Y yo creo que parte de como de nuestra misión como agrupación es la difusión del arpa de pedales, ¿no? Definitivamente sigue siendo un instrumento muy poco conocido, Ujú. pero yo creo que es importante que el público se dé la oportunidad de escuchar algo diferente. Eh, no, está bien siempre tener variedad en todo lo que escuchamos, y yo creo eh, que es importante enriquecernos de todos los géneros musicales que podemos encontrar en nuestro territorio. Muy bien, y bueno, pues algo también que estuve leyendo sobre y viendo sobre el trabajo de ustedes, que es que hay varias obras que han sido escritas especialmente para ustedes. ¿Cómo ha sido recibir y dar vida a una obra que antes existía sola o en la mente del autor o de la autora? La verdad es que ha sido un proceso muy bonito, muy interesante. Hemos tenido la fortuna de que las compositoras y compositores que han escrito para nosotros eh, se han involucrado en el proceso bueno, más bien nosotras nos hemos involucrado en su proceso. Eh, Ellos y ellas han sido muy abiertos en nuestros comentarios, siempre piden nuestra opinión, porque también incluso dentro del mundo de la composición hay ciertos instrumentos para los que se compone más que para otros, ¿no? Y creo que ha sido enriquecedor en ambos sentidos, ellos al conocer un poco más del arpa y nosotros al enriquecer nuestro repertorio con su música. Oye, qué buen punto ahorita lo que estás compartiendo, que justamente las composiciones, pues de alguna manera están hechas para otro tipo de instrumentos. ¿Cómo se traslada? Explícame así como en palitos y manzanitas, la verdad me encanta aprender. Es un instrumento bello que la verdad, desde la mañana en que sabía que iba a estar aquí con ustedes, estuve escuchándolas y créeme que inmediatamente no nada más conecta, sino al menos en mi persona me relajó. Yo soy una persona súper hyper y me relajó y entonces por eso se me vinieron todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo es que ustedes trabajan esto? ¿Cómo se preparan, no nada más artísticamente o técnicamente, sino al momento ya de estar en un escenario tan grande como lo que estamos ahorita compartiendo para el Festival Cervantino? Y bueno, te dejo platicar porque yo por mí quisiera saberlo todo. Bueno, a ver, no sé si esto responda un poquito. ¿Cómo pasamos o cómo tomamos la música, por ejemplo, en el caso de los arreglos? Eh, Puedo platicarte un poquito sobre La Bruja. La Bruja es un arreglo que yo hice. Fue así, mi primer arreglo, ¿no? Entonces fue mi novatada, vamos a decirlo. Y lo que yo pensaba era, bueno, a ver, eh, ¿de qué manera puedo aprovechar la sonoridad del arpa de pedales? Porque es un son que se toca mucho en arpa jarocha, pero ¿qué lo puede hacer diferente en el arpa que yo toco, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la tonalidad. Está en la menor, el son generalmente se toca en la menor,
Pero el arpa, claro que se puede tocar en la menor, pero considero que se puede explotar mejor cuando nosotros tocamos en el arpa de pedales en las tonalidades que usan bemoles. Entonces lo tocamos en la bemol menor. ¿Por qué? Porque las arpas pueden hacer en armonías. Y es ese sonido tan característico como angelical, misterioso, fantástico, ¿no? De fantasía, que se puede hacer con esas enarmonizaciones. Por ejemplo, el la bemol es la misma nota o el mismo sonido que sol sostenido. Entonces yo dentro de mi arpa puedo poner ambos al mismo tiempo y van a sonar dos cuerdas distintas con el mismo sonido. A diferencia de otros instrumentos como el piano, por ejemplo, la tecla de la bemol y sol sostenido es la misma, no pueden duplicar el sonido, pero en el arpa sí se puede. Entonces podemos hacer escalas pentáfonas y eso lo quise aprovechar para la bruja como con un aire más, no sé, más lúgubre, misterioso, ¿no? Entonces, Místico. bueno, por ejemplo, ese fue un, sí, más místico. Entonces Ujú. fue esa una de las características que tiene este arreglo de la bruja, ¿no? Pasarlo a una tonalidad en bemoles donde se pueden armonizar eh, más, más notas, ¿no? Eh, también los armónicos son muy característicos del arpa y suenan mejor cuando están en bemoles porque la cuerda no tiene tensión. Lo que hace el pedal es que va cortando con un mecanismo la cuerda para que suba o baje medio tono. Entonces, cuando las cuerdas están en bemol sin ninguna tensión, vibran y resuenan más que cuando están en otra tonalidad. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo pensamos para hacer los arreglos. Wow, no, 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 de veras es fascinante. Bueno, y platicando un poquito sobre el disco Tierra Latinoamericana, que es su primera producción discográfica y se convirtió en una carta de presentación muy poderosa para ustedes. ¿Cómo fue vivir ese proceso creativo y qué huella quieren dejar con este material? Ah, ¿cómo fue el proceso creativo? Fue muy divertido. La verdad es que muchas veces en las escuelas te enseñan a tocar y a leer partituras muy bien y a tener una técnica sólida para que puedas interpretar, pero no te enseñan todo lo que hay atrás, o sea, cómo funciona la industria musical, cómo es ser freelance, cómo es la vida afuera de las orquestas, por ejemplo. O sea, nosotras que tocamos el arpa de pedales tenemos una formación enfocada la mayoría de las arpistas a tocar dentro de las orquestas, pero el trabajo pues llega a ser limitado porque no hay muchas orquestas en el país y cada orquesta solo tiene un puesto para arpa. Y hay orquestas que ni siquiera tienen ese puesto, sino que te llaman de manera ocasional cuando las necesitan. Afortunadamente en México, afortunado o desafortunada, no sé, dependiendo desde el punto que se vea, no somos tantos arpistas en México, entonces creo que hay trabajo para todos dentro de las orquestas, pero es itinerante, o sea, hay quienes tienen la fortuna de tener una plaza fija y hay quienes van de extras y son freelance y se tienen que estar moviendo todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, pensando en esto, en que nosotras queremos tocar, pero que no nada más queremos tocar dentro de las orquestas el material que además ya está seleccionado. O sea, no es algo que tú puedas elegir, no es algo en lo que tú tengas voz y voto, ya está predeterminado por el director artístico de cada orquesta. Nosotras teníamos esas ganas de tocar algo que a nosotras nos gustara, con que nos sintiéramos identificadas, en lo que nos pudiéramos divertir y mostrar ese sonido tan bonito que tiene el arpa. Y entonces escogimos estas piezas de nuestro EP Tierra Latinoamericana, que todo es música popular. Son arreglos, tenemos de nuevo La Bruja, El Cascabel, Tierra Mestiza, un arreglo de Qué bonita es mi tierra, una combinación de el rondó merengue a la turca de Mozart con un merengue de Fernandito Villalona. Entonces decidimos como fusionar esos mundos de los que veníamos, de la música con la que crecimos escuchando y la música académica que nos enseñaron, ¿no? Estás tocando aquí varios puntos muy importantes, son bastante medulares porque estás hablando desde tu propia experiencia y tienes toda la razón.
Un arpista no es así considerado. Me ha tocado presenciar bastantes conciertos y es no es tan común el hecho de tener a un artista del arpa y la verdad es de que sí permite hacer todavía el concierto aún más elegante, más sofisticado, dándole un toque muy especial. ¿A qué crees que se deba este hecho de que no exista tantas oportunidades para esta bella labor o trabajo? Bueno, depende el ámbito, ¿no? Creo que en las orquestas, bueno, porque la dotación así ya está establecida, o sea, es Ujú, un arpa, ¿no? Por orquesta, así como solo hay una tuba, ¿no? Eh, a diferencia de que necesitan 20, 30 violines, 10 chelos, 8 contrabajos, ¿no? Es un instrumento que así se estableció en la dotación orquestal. Hay obras que a veces llevan dos arpas, obras extraordinarias que a veces requieren cuatro, pero son contadas, o sea, de mm, base es una. Entonces, bueno, ¿quién lo estableció así? No lo sé. Pero por un lado así la orquesta. Y por el otro lado, es un instrumento que al menos aquí en Latinoamérica, si en México hay pocos, en toda Latinoamérica es aún más difícil. ¿Por qué? Porque es un instrumento difícil de conseguir. Aquí, en todo el continente americano, solo hay una fábrica, está en Estados Unidos. Entonces, si quieres comprar un arpa, tiene que ser directamente allá. El precio del instrumento es elevado, mm. el impuesto igual es caro, trasladarlo desde Estados Unidos a la ciudad en la que estés también es caro. Es un instrumento muy delicado, necesita mantenimiento, que también cuesta bastante, se tiene que estar regulando. Los técnicos que regulan las arpas solo están en Estados Unidos, las arpas, perdón, las cuerdas solo las venden en Estados Unidos. Entonces, eso sí hace que sea mucho más difícil acceder al arpa de pedales, a diferencia del violín, de la guitarra, de la flauta, que puedes comprar uno chino en la tienda de música de la ciudad, ¿no? Un arpa de pedales no se puede comprar de esa manera. Y por otro lado, la oferta educativa también es complicada. En todo el estado, perdón, en todo el país, de los estados que hay seis que cuentan con educación para el arpa, que es Monterrey, Ujú. Guadalajara, Ciudad de México, Jalapa, Veracruz y bueno, dije seis y en este momento se me ocurren cuatro nada más, ¿no? Oh. Entonces, realmente es complicado, si no naciste en uno de estos estados, ir a estudiar a otro lado y luego conseguir un maestro y conseguir un instrumento, ¿no? Eso también hace que se ha reducido el número de arpistas. ¿Y cómo fue en tu experiencia, Huitzi, ese llamado al arpa? Pues yo he tenido la fortuna de la educación pública y gratuita. Afortunadamente, este instrumento que es tan caro, las escuelas que, como la UNAM, eh, tienen sus arpas y tú como alumno tienes derecho y puedes ir y estudiar ahí, ¿no? El problema es cuando terminas la carrera, pues durante todos esos años tuviste que haber ahorrado, ¿no? Pero pues no siempre es posible ahorrar para un instrumento que es tan caro, ¿no? Y mi llamado, bueno, en realidad fue un poco obligatorio porque no fue algo que yo elegí. De niña mis papás decidieron que me iban a meter a clases de música. Lo que sí elegí fue el instrumento que yo quería aprender. Y sabía que siempre estaba el violín, la guitarra, el piano, y quería algo que los demás no tocaran. Entonces, hicieron una demostración de instrumentos y supe que había arpa y me gustó. De todas maneras, ya había visto este instrumento porque tengo un tío que toca el arpa tradicional, el arpa jarocha, eh, y cuando llegué dije, ah, pues es igual, ¿no? A la que he visto. Para nada era igual, pero yo no sabía, ¿no? Y bueno, ya ahí me quedé. Wow, y pues sí, definitivamente tiene que ser una selección o un llamado acertado y desde el corazón y que tengas que vivir con él, ¿no? Por todo lo que nos estás compartiendo. ¿Creen,
Me gustaría saber también qué significa para ustedes como, pues, como un ensamble, habitar en ese espacio intermedio entre lo clásico y lo popular sin perder la identidad artística. Em, Bueno, la identidad artística, qué complejo. Yo creo que nuestra identidad artística está en Musas, ¿no? Ujú. Cada una de nosotras tiene sus proyectos independientes, casi todas trabajamos en orquesta. Yo tengo la fortuna de, de trabajar en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, Ah, Joana es la arpista principal de la Orquesta de Querétaro, Amali trabaja mucho con la Orquesta de Monterrey, y Ale va y viene a las orquestas en donde la llamen, ¿no? Eh, y digamos que de esa manera nosotras sostenemos nuestra parte académica, ¿no? Hay que estar en forma para estar tocando en las orquestas. Y por otro lado, nosotras como artistas nos expresamos a través de nuestro proyecto de Musas Ensamble de Arpas. ok, wow. No, pues definitivamente, como bien comentas, estás compartiéndonos también el hecho de que ustedes no se dedican nada más a música, sino que tienen otros proyectos alternos justamente para pues seguir en esto, ¿no? Me imagino que tienen ustedes ya algunas fechas, independientemente de lo que ya compartimos ahorita del Cervantino. Pues se viene esta presentación la próxima semana, el 12 de septiembre. Por favor, invita a nuestra audiencia, platícanos qué es lo que vamos a escuchar ahí y por qué sí tenemos que estar ese 12 de septiembre con ustedes. Claro que sí. Bueno, los invitamos, las y los invitamos a nuestro concierto del 12 de septiembre. De verdad, es una oportunidad maravillosa porque no se compara el sonido de un arpa grabada que de un arpa en vivo. Ujú. Si les han gustado las grabaciones, dense la oportunidad de escuchar esta música de manera presencial. Es una experiencia totalmente diferente. Les aseguro que no han visto nada igual. Eh, y bueno, la cita es este viernes 12 de septiembre, 8 de la noche, en el aula magna. De la UANL. Así es. Ciudad de Monterrey, pues la verdad es de que es una oportunidad para todo aquel que aún no ha tenido pues ese acercamiento y esperamos también contar y vamos a estar compartiendo para que genere esa inquietud en estas nuevas generaciones y haya esa pues es el lenguaje universal al final de cuentas sigue siendo la música, no necesitamos ni siquiera hablar el mismo idioma, es solamente el sentirlo, en escucharlo, el apreciarlo. Em, una pregunta más, me gustaría saber, a 7 años de haber iniciado este viaje, ¿qué aprendizajes más profundos han tenido ustedes como mujeres artistas en un medio todavía marcado por tradiciones y a veces retos de género? Mira, qué bonita pregunta. Yo creo que a lo que nos hemos enfrentado ha sido a fortalecer nosotras nuestros lazos como amigas, como colegas y nosotras con otras personas. Como bien dices, siempre dicen que mujeres juntas solo difuntas y nosotras diferimos totalmente. Creemos que somos mucho más potentes y fuertes cuando trabajamos apoyándonos la una en las otras en vez de mirarnos como competencia. Y la verdad es que este proyecto ha podido crecer gracias a eso, a nuestra sororidad, a nuestra amistad y a la colaboración que hemos tenido con otras grandes artistas mujeres. Qué bello y qué linda perspectiva. Creo, soy una firme creyente que ustedes con estos nuevos espacios y pues tantas dinámicas alternas con las que contamos hoy en día, ¿no? De que ya podemos promover el trabajo a través de redes sociales, de tantas plataformas y demás. ¿Por qué sí o por qué tú sí invitas a la gente a que escuche musas tanto en redes sociales como en cualquier plataforma? ¿Qué, qué viaje tendrán o van a tener ellos la oportunidad de experimentar al escucharlos ustedes? Yo ya lo experimenté, por eso te digo que me encantó, las escuché, me relajaron y dije, wow, o sea, volví como que a una forma quizás un poco al recordar ese pasado de pequeña donde
me relajaba con la música y me di cuenta de la importancia, al menos de forma personal, de tener este acercamiento nuevamente porque estamos llenos de tanto ruido, ¿no? Entonces, tú como artista, ¿cómo invitas a estas nuevas generaciones a que se acerquen a ustedes, a Musas? Lo que yo les podría decir a estas nuevas generaciones es que muchas veces estamos saturados y saturadas de los medios, de las pantallas, de las redes, Ujú. y nuestra música es mucho más íntima. Necesita un momento de pausa, es como ese momento de respiro. No precisamente lo pensamos como música de relajación para nada, pero sí requiere cierta contemplación, vamos a decirlo, cierto silencio para poder apreciar esos sonidos. Y los invito a que escuchemos el trabajo distinto, que a veces es difícil acceder a él porque no tiene tanta publicidad, porque no está en todos los medios en la que encontramos esta música masiva. Eh, pero yo siempre pienso, a mí me encanta la comida, entonces yo siempre pienso en la música como comida, ¿no? No podemos vivir solo de manzanas, no podemos vivir solo de tortillas, ¿no? O sea, necesitamos una dieta variada y creo que eso pasa con la música también, ¿no? No tenemos por qué dejar de escuchar una por otra, simplemente podemos añadir a nuestra dieta musical nuevos géneros, nuevos estilos y nuevos artistas. Qué hermosa forma de hablarnos de una analogía tan interesante. Y sí es cierto, ustedes en Veracruz se caracterizan por la comida exquisita, deliciosa. Sí. Y como dije yo desde un inicio, de un sazón especial. Y la verdad es de que pueden pensar, ¿para qué quedarte con un tamal norteño si hay un tamal veracruzano, no? Entonces, hay para todos gustos y qué bueno que haya espacios. Cada vez tengamos más espacios para que el trabajo de ustedes pueda seguirse compartiendo y que en algún momento también se replique, ¿no? Para en un futuro. Una última pregunta, y esto es algo ya más personal. Eh, Obviamente las artes y las disciplinas están de alguna manera todas como hermanas, ¿no? Una a veces no puede vivir sin la otra. Por ejemplo, en una pieza de vals, eh, en lo personal yo lo observo como un acercamiento, como una hermandad, a mi punto de vista, con la poesía. ¿Tienes tú algún autor o poeta favorito al que te gustaría musicalizar algún texto? Digo, porque compartías hace un momento que tú haces arreglos, entonces, ¿has pensado en alguna idea al respecto? Mira, la verdad es que no. No había pensado en música con palabras. Creo que sí es un mundo totalmente distinto hacer canciones que hacer música instrumental. A mí sí me sorprenden, admiro mucho a las personas que pueden hacerlo y sobre todo que tienen esta gracia para expresar de una manera elegante y poética. A veces escucho canciones que no me gustan tanto porque creo que no tienen como mucha, ¿cómo decirlo? Que no explotan al máximo la lengua española, ¿no? Eh, y sí, creo que es un arte, creo que es un arte, la verdad no lo había considerado. Voy a reflexionar en esa respuesta. Oye, pues sí, la verdad es de que es una gran oportunidad. Muchas veces, por ejemplo, estábamos viendo una película y tiene, obvio, ese acercamiento a la música que nos da esos matices o llega a esos sentimientos o de explora justamente en el ser humano el que pueda sentir o vivir una experiencia, ¿no? Al momento de estar viendo o también una obra de arte o leyendo un libro. Pero bueno, sobre todo porque tú estás compartiéndonos que hiciste esos arreglos en Brujas y que vamos a estar compartiendo también aquí en nuestra plataforma para que los escuchen. Y ¿qué más se viene independientemente de este próximo 12 de septiembre aquí en la ciudad de Monterrey y el Cervantino? ¿Cuáles son los planes de Musas? Bueno, pues tenemos en puerta ya nuestra segunda discografía. Ah, Este proyecto que viene es muy especial, lo tenemos con mucho cariño, porque a lo largo de estos 7 años
hemos recolectado ese repertorio que las compositoras y compositores han escrito para nosotras, ¿no? Entonces, estamos recopilando esa música para grabarla y que sea nuestra siguiente discografía. Estará saliendo próximamente en 2026. Excelente, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a estar pendientes de ustedes. Toda la suerte y aquí las esperamos ver la próxima semana para compartir y disfrutar de su gran concierto. Muchas gracias, Gris. Hasta luego. Hasta luego.